Gracias, sigamos. Bueno, y hablando de estas situaciones, mis queridos amigos, hablando precisamente de todo el daño, dice acá, te cambiaste la imagen, dice acá, Danita Corazón, ¿por qué? Hablando precisamente, mis queridos amigos, de todo el daño que se le hace a la mujer. Ahora principalmente con el tema de Luisa González, de esta campaña tan fea que han hecho. Créanlo que yo no sé si esto se puede reflejar, ya no van a haber encuestas, ya no pueden presenciar encuestas, pero haberse metido con el honor de la mujer me parece de muy mal gusto. Y es irónico supuestamente luego anclarte tu campaña, lo vamos a tratar en la noche también un poquito más a fondo, porque Noboa en la campaña que está haciendo es darle duro a la imagen de Luisa como mujer, pero tratar de que la mamá venga y Lavinia empiecen a hacer campañas para un poco salvarlo. O sea, no tiene coherencia, ¿no? Y luego, en todo eso, está la situación que vive la señora Gabriela Goldbaum con el tema de su hija, con un asunto que se vuelve a dar, con una discusión de chats que ya se revelaron y que le dice que quiere ver a su hija y que Lavinia, según la señora Gabriela, le diga, si tu hija ni siquiera se acuerda de ti. Si tu hija ni siquiera se acuerda de ti, mis queridos amigos. La señora vuelve a hacer un video porque está completamente decidida, además de que está temerosa, porque según la información que ha podido dar, Noboa tendría comprado un boleto para el día lunes 14 de abril. Un boleto de avión, un vuelo de avión. Obviamente cree que el tema va por que se va a ir del país con su hija. Y lo que más coraje le da, con justa razón, es que luego de que se haya denunciado, que ella le haya dicho a Lavinia que no utilice a su hija para la campaña, oiga, mis queridos amigos, lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. O sea, la pelea, y en medio de la pelea, una pobre niña. Tony, gracias. Vamos de recaudación hasta ahora. $26, gracias a Tony. A ver si se anima alguien, pone 4 y cerramos con $30 la jornada de hoy. 3.146 usuarios, muy pocos likes. Bueno, son 1.000, no, está bien. 1.500 ya, 1.500 likes, por favor. Bienvenida, y a continuación es la intervención de la señora, la primera dama, obviamente, de nuestra nación. Bienvenida. Cuando la dama se gana el computador. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, soy la esposa del señor presidente Daniel Noboa. Les pido disculpas porque hoy me ha tocado venir con mi tropa. Creo que las que son mamás me han de entender. Normalmente yo estoy de una provincia a la otra y me es un poquito más complicado, pero hoy me tocó aquí en Pichincha. Bueno, obviamente hemos recortado para que no se vea la cara de la niña. La mamita de la bebé, que se llama Luisa, volvió a poner un video en redes sociales porque está completamente indignada, no se le permite ver a su hija, denuncia esto, todo lo que ella denuncia se cierra, no prospera y vive realmente un tema bastante difícil, ¿no? Parte del patrón de la violencia vicaria es que los niños, al ser instrumentalizados como fin último, herir a la madre, terminan siendo vulnerados. Es un claro ejemplo de lo que estoy viviendo hoy en día. Entonces, yo trato de comunicarme con mi hija y me ponen trabas. No solamente un derecho, sino es lo humano. Tuve que maternar todo este tiempo bajo estos altos grados de conflicto y de violencia. Cuando mi hija tenía 8 meses, el papá venía con guardaespaldas, con notarios. Puchica, hasta una vez vino con un fiscal. Voy a indicar a la señora Gabriela Goldbaum que venimos a cumplir el régimen de visitas en representación del señor Daniel Noboa. El mero hecho de que esta chica, Lavinia, haya
Hace un año ido a recoger a mi hija con militares, con DINAPEN. Yo me aguanté varias veces hasta que finalmente le tuve que responder, a pesar de que ella me dijo reiteradas veces que mi hija no se acuerda de mí. ¿Cómo le vas a decir eso a una mamá? O sea, no Claro. te llamamos Eso fue porque una daga tu en el hija no se corazón. acuerda de ti. Al día siguiente pedí hablar con ella y me dijeron, la esposa me dijo que no iba a ser posible porque estaba ocupada. Y yo dije, ok, no hay nadie más que tenga un teléfono que pueda llamarme. Y me dijo que no, que nadie con un teléfono. Básicamente es cuando ella quiere y cuando ella puede. ¿Cómo Daniel permite esto? ¿Por qué ella tiene que estar en la mitad? Aquí mi hija, la mamá soy yo y el papá es Daniel. Pido hablar con mi hija y me dicen sí, o sea, me permiten hablar con mi hija, pero imagínate que es un teléfono sin cámara y es un teléfono que no tiene imagen. Entonces, es un teléfono viejo. Mandan videos. Hay un teléfono con cámara grabando el teléfono, Qué bestia. llamándome. O sea, es una burla. Increíble. Entonces, de repente va a salir del país un día después de las elecciones. Eso es lo que no comprendo. No comprendo Está rarísimo eso. a dónde, por qué se va. ¿Ya? Está rarísimo. Y qué garantías tengo yo de que mi hija vaya a regresar. A mí me niegan el contacto real, emocional y humano, pero para la campaña sí hay cámaras. Es feo ver cómo se incumple una orden judicial que prohíbe que se exhiba la foto de mi hija en redes sociales públicas. Y de repente Daniel queda presidente y empiezan a circular fotos de mi hija por todos los medios sociales y de repente la foto de mi hija está publicada por todos lados. Esta niña de 5 años es mi hija, ¿ya? Y sin embargo, su padre, que es el presidente de la Claro, República, lo permite, ¿no? junto a su Pero esposa, no. Lavinia Balbonesi, la exponen sin pudor en espacios de proselitismo político, vulnerando derechos fundamentales de una menor. Se están violentando muchos derechos aquí: el derecho a mantener relaciones afectivas y familiares con su madre, el derecho a la comunicación y a la libre expresión, porque se le está restringiendo su capacidad de hablar conmigo sin intermediarios ni filtros, ¿no? El derecho al desarrollo integral, se la priva de su vínculo materno, que es fundamental para su equilibrio emocional, psicológico y social. Derecho a la protección contra la violencia psicológica, porque es claro que lo que está ocurriendo es una forma de maltrato emocional encubierto. Claro, claro que sí. Totalmente, totalmente. Bueno, esto es muy, muy doloroso, lo dice la ex esposa. Y lo que les contaba, mis queridos amigos, es que precisamente Noboa, que emprenden esta campaña horrible para despotricar contra Luisa, dando a entender o diciendo que Luisa tiene o tuvo, y por eso incluso hasta le dio un hijo a Rafael Correa. Luego está el tema de su propia hija, que ojo, claro, alguien puede decir, pero ¿cómo lo permite? Ah, que el papá está ahí, pues, ¿no? Pero hay un conflicto legal y ahí, o sea, la llamada, por decir de alguna manera, que en un chat reclamó Lavinia y dijo yo, ¿por qué tengo que ser responsable? Pero en todo caso, tampoco se exhiban, ¿no? Tampoco la exhiban, qué sé yo. Hay un problema personal muy grande ahí. Y por el otro lado, vemos a un presidente que quiere anclar y que según los expertos en comunicación, va a tratar de usar la imagen de su mamá y de su esposa para ver si capta algo de votos. Saludos de Nueva York, dice aquí gran apoyo a Luisa, Diego, Rafael Correa, Jorge, hasta la victoria siempre. Gracias, mi querido amigo, porque es lo que más o menos busca el señor presidente. ADN mueve la campaña presidencial con las figuras de Lavinia y Ana Abela para tratar de ayudar a Noboa. Yo me imagino que tal vez es por toda la mala imagen que está teniendo con el tema de la hija. Y ahora súmenle la mala imagen, porque no creo que esto le termine siendo bonito, de utilizar a este señor Prince, a este mercenario, para que hable de Luisa y para que se instaure en el común denominador de que Luisa era la moza de Rafael Correa, ¿no? Terrible, ¿no? Y que tiene un hijo y toda la cosa. El movimiento ADN ha dejado claro que esta contienda electoral es una campaña familiar. La tripleta que utilizan para liderar y tratar de ayudar a Noboa en su imagen es, obviamente, Noboa, Balbonesi y Anabela Sin, su mamá. Esto porque la influencia de la familia de Noboa en gran parte de la costa es bastante fuerte. O sea, obviamente, pues, son costeños, ¿no? Así como su andamiaje económico y político. Todo está por acá y todas sus empresas, sus negocios y todo eso, ¿no? Y a esto se aprovecha o tratan de aprovechar, y esto no lo digo en forma peyorativa por si acaso. O sea, yo no veo mal
Primero, que utilice a su esposa y que utilice a su mamá, vea, haga lo que le dé la gana. Lo de su hija me parece desagradable porque no es tu hija solamente, es hija de otra persona que está pasando una situación muy dolorosa. Y aún siendo la hija de Lavinia, yo creo que no debería exponerla y Lavinia se debería oponer a que se exponga porque tienes que cuidar tu núcleo familiar. Hermano lindo, ¿quieres hacer campaña con tu mamá? Haz con tu mamá. Pero no tratando de desprestigiar, en este caso, la dignidad de la mujer de Luisa González. ¿No? Qué desagradable esa ambigüedad, ¿no? Bueno, se aprovecha esto para que en los eventos de campaña y en redes sociales la imagen de Anabela y de Lavinia sean más constantes en territorio y en entrevistas. Por eso estamos viendo que está sacando un poco la cara la mamá y la esposa, como para que la gente diga, no, mi hijo no es un machista misógino, mi hijo es un baby, es un niño, es un jovencito súper atento con las damas, ¿no? A esto se suma, aunque de manera más distante, el recuerdo de su padre y sus partidos políticos. No, ya Alvarito está bien relegado, ¿no? Si en su primera campaña la figura o el recuerdo de su padre le ayudó, en esta ocasión ya Alvarito no está para... Alvarito está bien delicado de salud hasta donde se sabe, ¿no? Es por eso nos sorprende que su lema de esta segunda vuelta sea Ecuador para adelante, ya que el de las campañas de Álvaro era adelante, Ecuador adelante, ¿no? E incluso el mismo presidente candidato difunde imágenes de ciudadanos recibiéndole con propaganda electoral de su papá y pidiéndole un autógrafo de la política o de la campaña que hacía Alvarito. Lo que pasa es que en la primera vuelta Noboa se favoreció del recuerdo jocoso que tenía Alvarito, de la injusticia que sí le cometieron a Alvarito cuando no le dejaron participar. Y eso sí es verdad. Y ese recuerdo jocosito de Alvarito. Pero aquí tienen que entender una cosa, mis queridos amigos, y parece que Noboa no lo entiende. Alvarito ha quedado en la mente del ecuatoriano en este asunto jocoso porque era jocoso. Brother, tu papá tenía carisma, tiene carisma porque no se ha muerto, tiene carisma. Alvarito era carismático y la gente le tenía un cariño porque nos hacía reír. Tú no tienes carisma, tú no nos haces reír, tú nos tienes sumidos en el miedo y en el terror. Tu papá era carismático. Pero aquí viene lo más importante, tu papá nunca llegó a ser presidente y no se lo puede comparar como presidente. En ese sentido, jamás vamos a escuchar de Álvaro Noboa una crítica presidenciable porque Noboa no fue presidente. Hablo de tu papá, no fue nunca, casi. Cuando estuvo, ¡esa sonrisa falsa! Ahí está, compadrito, ¡esa sonrisa falsa! ¡Esa sonrisa falsa! Ya. El Rafael Correa le ganó. Entonces, por eso la gente le tiene todavía ese cariño y salía con que el eructo del volcán y adelante y Anabela y me voy a enfrentar al huracán. Se volvió un meme. Alvarito Noboa se volvió un meme. Y de eso se aprovechó Noboa, hijo, y ganó. Hermano, tú no tienes carisma, tú no nos haces reír y tú eres presidente. Así que estás bien jodido por ese lado. Porque la gente ni siquiera va a decir, oiga, el jovencito Noboa es bien carismático y cómo me hace reír. No, tú no haces reír, ñaño. Tu papá sí hacía reír. Creo que Alvarito tenía sentido del humor. Pero tu papá no eres tú, ni tú eres tu papá. Y a ti ya se te puede comparar con tu gestión. O sea, ya se te puede decir, esto pasó en tu gobierno y no nos gusta lo que has hecho. ¿Capisci? Se acabó. Free drinks in the house.